Buenas noches, mi nombre es Américo Ramírez, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro y voy a comentar sobre una actividad relacionada a la asignatura de Derecho Mercantil sobre los fondos de comercio y las firmas electrónicas. Primero voy a conversar sobre el tema de los fondos de comercio. En la legislación actual vigente venezolana no existe una definición de lo que es un fondo de comercio. En el Código de Comercio venezolano no aparece definido lo que es fondo de comercio. Un fondo de comercio podemos definirlo como un conjunto de bienes que conforman una empresa o los elementos que hacen que funcione una empresa. Como antecedente que tenemos respecto a los fondos de comercio, podemos encontrar la jurisprudencia o el marco jurídico de francés e italiano. En cuanto al marco o el antecedente jurídico francés, podemos encontrarnos con el anteproyecto del Código Civil de 1909, donde se estableció una definición de lo que es un fondo de comercio, que era un conjunto de bienes muebles que permiten el funcionamiento de una empresa. Esta definición fue un poco limitada, ya que incluía solamente los bienes muebles. En la legislación italiana, en el artículo 2555 del Código de Comercio italiano, se establece una definición más amplia de lo que es un fondo de comercio. Fondo de comercio en la legislación italiana es un conjunto de bienes muebles e inmuebles que determinan el funcionamiento de una empresa. En esta definición se incluye el término de bienes inmuebles, ampliando un poco más el alcance. Ahora les voy a comentar sobre los elementos de los fondos de comercio. Los fondos de comercio podemos clasificar los elementos en dos grandes grupos. Existen los bienes corporales y los bienes incorporales. Los bienes corporales encontramos lo que son las existencias, mercancías, el capital, la infraestructura. En cuanto al término de existencia, este está plasmado en el Código de Comercio venezolano en el artículo 19 ordinal 10, donde se establece la definición o la palabra existencia dentro de lo que es el funcionamiento del fondo de comercio. También podemos comentar lo que son los bienes incorporables, bienes intangibles. Dentro de ellos podemos encontrar lo que es la firma, lo que es la, ¿cómo es que se llama? La la patente industrial, las marcas industriales, las marcas comerciales, las patentes, entre otros. La firma o razón comercial, como lo conocemos comúnmente, es esta se puede clasificar a su vez en firmas personales, que son firmas establecidas por personas de forma individual, y las firmas sociales, que son establecidas por personas en colectivo, un grupo de personas. En el artículo 30 del Código de Comercio venezolano se establece la prohibición la prohibición del cese de la firma cuando está relacionado a un establecimiento en específico. Las marcas comerciales están definidas en la ley de patentes industriales. También podemos encontrar lo que son los derechos de autor, definidas, establecidas y abordadas en la ley de derechos de autor. Ahora les voy a comentar sobre lo que es cuando se extingue un fondo de comercio. Los fondos de comercio, según el artículo 151, numeral 1 del Código de Comercio venezolano, se pueden extinguir cuando cuando hay una transferencia voluntaria entre el enajenante y el adquiriente,
que es un acto realizado entre personas vivas, donde el enajenante traslada o transfiere sus derechos al adquiriente del fondo de comercio. Para la enajenación de los fondos de comercio debe cumplirse un procedimiento. El procedimiento establecido en el Código de Comercio es que al momento antes de hacerse la transferencia del fondo, se debe publicar en un periódico de la localidad dicho acto. Esto tiene que hacerse 3 veces con intervalos de 10 días, que significa que debe hacerse durante un mes en un periódico local. En el caso de que el fondo de comercio exceda su valor de 10.000 bolívares, la publicación debe hacerse en un periódico de circulación nacional. Y en esta publicación debe indicarse todo lo referente a lo que corresponde al fondo de comercio. También encontramos en el artículo 152 del Código de Comercio lo que es la reclamación de los acreedores. Los acreedores, durante la publicación de lo que corresponde a la transferencia del fondo de comercio, pueden reclamar al adquiriente o el enajenante el cumplimiento de las acreencias o la constitución de garantías sobre las deudas que contienen contra ellos. En el caso de que los acreedores se les haga caso omiso de su reclamación durante el periodo de publicación, los acreedores pueden responsabilizar solidariamente al enajenante y al adquiriente del fondo de comercio de sus acreencias. Ahora les voy a hablar sobre las firmas electrónicas. Las firmas electrónicas en el ordenamiento jurídico es la equivalencia electrónica de las firmas en manuscrito. Como ejemplo de firmas electrónicas podemos encontrar lo que son las claves bancarias de los cajeros automáticos, las claves de los puntos de venta, las compras que se hacen con el uso de huellas digitales, entre otros. En la legislación venezolana vigente, las firmas electrónicas se encuentran definidas en el artículo 2 de la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, donde se establece que una firma electrónica es la información creada o utilizada por el signatario en un mensaje electrónico para un propósito en específico. Estas firmas electrónicas podemos clasificarlas en 3 grandes grupos. Hay un primer grupo que son las claves de acceso o códigos de acceso, que no es más que un conjunto de caracteres alfanuméricos, datos o números o letras, combinados que sirven al signatario para un propósito dentro de un mensaje de información, un mensaje de datos. Ejemplo de esto están los pines utilizados en los cajeros automáticos, los que utilizamos en los puntos de venta, que son claves numéricas. Otro grupo de firmas electrónicas son las firmas biométricas. Las firmas biométricas es aquellas que son elaboradas a través del uso de elementos físicos o biológicos del signatario. El signatario utiliza elementos físicos o biológicos propios para signar o firmar un mensaje de datos y establecer o realizar un propósito sobre ese mensaje de datos. Estas firmas biométricas podemos encontrarlas con el uso de huellas digitales, lectura de retina, el uso de la voz, el uso de ADN, el uso de tipo de sangre, entre otros. Uno de los usos más importantes que se hace sobre las firmas biométricas en Venezuela es el uso de lectores biométricos para hacer transacciones bancarias, específicamente en el Banco de Venezuela.
También encontramos lo que es el sistema electoral para la apertura de las máquinas electorales. Se utiliza lectura biométrica o firma biométrica. Un tercer grupo de firmas electrónicas encontramos lo que es la criptografía. La criptografía no es más que el uso de fórmulas lógicas y matemáticas para restringir o dar mayor seguridad al signatario de que terceras personas no accedan a la información, al mensaje de información. Es un sistema adicional para dar mayor seguridad. Dentro de la criptografía, las firmas criptógrafas están lo que son las firmas simétricas, que son firmas que se utilizan, que son idénticas y que pueden utilizar las varios signatarios. Dentro de esto podemos colocar como ejemplo el uso de una firma cifrada para la lectura de un mensaje de correo electrónico. Hay otro tipo de firmas criptográficas que son las asimétricas. Las firmas asimétricas es que son claves diferentes. En esto podemos encontrarnos con claves de edición, claves de lectura de documentos. También podemos encontrar el uso de claves diferentes en los sistemas bancarios, una clave para realizar cierto tipo de operaciones y otras claves que son generadas por un equipo tecnológico que a través del uso de fórmulas matemáticas crea un algoritmo que permite crear una clave cifrada asociada a la asignatura o al signatario al momento de hacer la operación. Esta es toda mi exposición. Espero le haya gustado y haya llenado todas las expectativas. Buenas noches.